entregado para compartir con ustedes en esta mañana surgió de la lectura de un libro que me hizo pensar mucho acerca de las preguntas, acerca de la importancia de preguntar. Y si hay alguien que fue experto en hacer buenas preguntas, ese fue Jesús, ¿no? Cuando se enfrentaba con las preguntas incisivas y de doble sentido de los fariseos, Jesús siempre respondió con una pregunta tan sabia, tan inteligente, y no necesariamente lo hacía porque no sabía la respuesta, sino porque a través de la pregunta que él hacía, ponía en evidencia sus malas intenciones. Ahora, hay una pregunta en la que va a girar esta predicación, este mensaje, y es la pregunta: ¿es necesario o era necesario? Ese es el título de este mensaje. ¿Era necesario? ¿Alguna vez te hiciste esa pregunta? ¿Te pasó algo y dijiste, ¿era necesario? ¿Alguna vez alguien se lo preguntó? ¿Amén? Generalmente nosotros nos preguntamos eso porque hicimos algo mal, porque hubo un desencuentro, porque algo sucedió. Entonces decimos, ¿era necesario llegar a tanto? Siempre que cometemos un error o pasamos por situaciones de conflicto, nos hacemos esta pregunta. Y la hacemos porque creemos que podríamos haber evitado algo. Y claro que hay cosas que pueden evitarse y que no deberíamos llegar a hacernos esta pregunta. ¿Era necesario? Pero hay situaciones que nos tocan vivir, que no podemos controlar, que no podemos manipular, y necesariamente tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Era necesario? Y le voy a dar un ejemplo. ¿Era necesario que Jesús fuera a la cruz? ¿Amén? ¿Era necesario? Claro que sí, claro que era necesario. Entonces, cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, por situaciones de conflicto, matrimoniales, en las amistades, en el trabajo, lo que fuera, cuando algo se excede de los límites, decimos, ¿era necesario? Y esta es una pregunta que ha dado vueltas en mi cabeza, porque pensaba justamente en esto, que hay cosas que en el trayecto de la vida nosotros hemos vivido, que hemos pasado, de las que estamos avergonzados. Y a veces cuando empezamos a pensar en todo lo que hicimos, decimos, ¿era necesario que hiciera eso? No sé cuántos han pecado y después de pecar dijeron, ¿era necesario que hiciera eso? ¿Era necesario llegar a tanto? ¿Sabe qué, hermano? Es necesario. Como diría el expresidente de la nación, Carlos Saúl, decía, es necesario. Es necesario. Era necesario que algo pasara. Y le voy a hacer un ejemplo de qué hubiera servido el sacrificio de Jesús si nosotros no hubiésemos pecado. Si nuestro amigo y amiga Adán y Eva no hubieran cometido ese pecado, no hubieran cometido ese error, esa desobediencia, no hubiese llegado Jesús a nuestro corazón. No hubiera sido necesario que Jesús se hiciera hombre y que se sacrificara por todos nosotros. Entonces, hay cosas que son necesarias en la vida, aunque a veces te digas y te preguntes, ¿era necesario? Los veo con caras asustados. ¿Qué vas a decir este? ¿Sabe que cuando Dios llama a alguien, cuando Dios elige a alguien para una determinada acción, para un determinado llamado, para un determinado ministerio, hay cosas
que necesariamente tienen que suceder. Porque Dios nunca eligió gente perfecta. Porque Dios nunca llamó a gente intachable. Curiosamente, Dios siempre eligió a los rotos, a los que nadie pondría una moneda por ellos. Entonces, es necesario que aquellas personas que tienen un llamado, escuche bien lo que le voy a decir, es necesario que usted se equivoque. Es necesario que usted cometa un pecado, que usted falle, es necesario. No estoy diciendo y no estoy avalando con esto el pecado y la desobediencia o hacer lo que yo quiero, pero hay cosas que se salen de nuestro control, hay cosas que no podemos manipular, que no podemos manejar y que son necesarias en la vida. Cuando en la iglesia, de hace muchos años atrás, nos enseñaban que para servir tenías que ser solamente santo, 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 y que este lugar era santo. Y guarda que nos iba a subir uno que no era santo. Si los que muchas veces estamos acá somos más caraduras que el resto nada más. Cara de piedra, porque nos hemos golpeado tantas veces, pero hemos entendido la gracia. Ajá, y nadie dijo nada. Cuando Dios llama a alguien, elige a gente que ha fallado y gente que se pregunta, ¿es necesario? ¿Era necesario? Te hago una pregunta. ¿Era necesario perder tanto tiempo de tu vida lejos de Dios y haberlo encontrado tan tarde? ¿Es necesario ir a los boliches, pasar el descontrol del alcohol, de las drogas y todo eso? ¿Es necesario para vivir bien? Voy a contarle una historia que usted ya sabe, ya conoce, pero que me parece uno de los personajes ideales para comprender el porqué de este mensaje. Quiero que vaya conmigo al libro de Génesis, en el capítulo 12. No sé si alguien me puede alcanzar un vasito de agua, por favor. Estoy la garganta media seca. Por favor, gracias. Génesis, capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. ¿Lo tienen? Hay algunos lerdos que todavía están buscando. Yo también. Génesis, capítulo 12, desde el versículo 1 en adelante. ¿Cómo dice el título? Dios llama a Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Dice el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Amén. Si nosotros prestamos atención a la palabra, a la promesa que Dios le estaba entregando a Abraham, no habría nadie en el mundo, en la faz de la tierra, que pudiera dudar de esa palabra. Porque era una conexión directa con Dios. Dios le estaba diciendo con voz audible, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Y le dice, yo te bendeciré y a los que te maldicen los voy a maldecir también. ¿Cómo conoce o cómo se conoce a Abraham? ¿Cuál es ese ¿cómo se diría? Ese rótulo que se le pone a Abraham? El padre de la fe. ¿Amén? Entonces fíjese, espérese tantito, dijo el chavo. Fíjese lo que Dios le promete. Dice, yo te voy a bendecir y a los que te maldigan, yo los voy a maldecir y te voy a sacar de acá.
promesa de Dios. Amén. Ahora le hago una pregunta. Si Dios tenía planes con este hombre, planes de multiplicación, de fructificación, de tener mucha descendencia, hay un detalle que se escapa cuando pasamos la lectura y dice que Abraham tenía 75 años. Ahora, yo le hubiese preguntado a Dios, ¿era necesario que me llamaras a los 75 años para ser papá? ¿Era necesario que Abraham, un hombre tan grande de edad, recibiera esa promesa? Si nosotros escuchamos hoy, si alguien le profetiza a un anciano, a alguien de 80, 90 años y le dice, vas a ser padre de multitudes, vas a tener muchos hijos, nosotros diríamos, este está loco. No, yo ya estoy de vuelta. Ya colgué los guantes yo. La promesa que Dios le hace toma relevancia o importancia para este mensaje cuando se lee el detalle de que Abraham tenía 75 años. Podría haber llegado un poquito antes el Señor, ¿no? ¿Me sigue hasta ahí? Te hago una pregunta. ¿Hay alguna promesa de Dios que Dios te haya hecho a vos puntualmente a través de alguna profecía, de alguna palabra que te haya dejado sorprendido? Hemos recibido promesas y fíjense que cuando Dios habla, Dios te promete cosas en grande. Dios te promete cosas que vos no te imaginaste que iba a hacer o te iba a decir. ¿Y cómo cuesta creerle a Dios? Ahora, a Abraham, en este momento, en esta etapa, el padre de la fe, yo quiero decir algo que quizás le va a sonar fuerte, pero para mí, Abraham, antes de ser el padre de la fe, fue el padre de la duda. ¿Cuántos están conmigo? ¿Amén? Anatema. ¿Sabe por qué? Porque cuando Abraham recibe esta promesa, aparentemente el tipo la había tomado y había dicho, bueno, sí, gracias Señor, sí, voy a ser papá, mirá, he hecho un pibe todavía. Sí, claro, voy a jugar con mis nenes, aunque me duele el ciático, aunque no me pueda sentar. Ahí voy a criar a los chicos. Vaya conmigo en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 15, desde el versículo 1 en adelante. El padre de la fe. Dice, capítulo 15, Dios promete a Abraham un hijo. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Será soberanamente grande. Y respondió Abraham, Señor, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damascenso Eliezer. ¿Qué me darás? Fíjense que Dios le hace una promesa en el capítulo 1, donde Dios le dice que no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Fíjense, Dios continúa haciéndole promesas a Abraham y el tipo lo primero que hace es decir, si me vas a bendecir tanto, ¿a quién se lo voy a dejar? Antes de ser el padre de la fe, fue el padre de la duda. Dios le dice, escuche esto, Dios le dice, yo te voy a bendecir, te voy a llevar, voy a hacer cosas grandes con vos, vas a recibir tanta bendición, y el tipo se preocupa por quién va a quedar a cargo de esa bendición cuando se muera.
la pregunta de Abraham es totalmente sincera. El tipo era transparente. Le dice a Dios, Dios, si me vas a bendecir tanto, ok, dale, buenísimo. Mirá, tengo 75 años. ¿A quién le dejo la herencia? ¿Para quién queda la bendición? Dijo también en el versículo 3, Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino la palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredar esta tierra. Y le respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Fíjense, Dios haciendo promesas, Dios tirando toda la carne al asador frente al padre de la fe, y el tipo lo único que hacía era preguntar. Bueno, me vas a dar tanto, ok, ¿para quién queda? Bien, perfecto. ¿Y cómo voy a saber que me lo vas a dar? Ahora, no era un amigo, no era un familiar, no era su suegro. Era Dios el que le estaba diciendo, yo te voy a dar todas estas cosas. Ahora yo le pregunto, ¿era necesario que Abraham preguntara todo eso? ¿Era necesario? Para que se levantara un hombre de fe, un hombre que le creyera a Dios, primero tenía que haber un hombre que dudara. Para que naciera el padre de la fe, primero tenía que nacer y morir el hombre de la incredulidad. El hombre que estaba lleno de preguntas. Ahora, usted y yo, si pensamos en esta era, si Dios hace una promesa así y Dios te está diciendo, yo te voy a bendecir, te voy a multiplicar, usted le diría al profeta, ¿y cómo sé que lo voy a recibir? Ok, mirá, yo ya estoy grande para tener hijos. ¿A quién bendigo? A mi familia, a mi amigo. ¿Usted le haría esa pregunta? ¿Usted cuestionaría la palabra de Dios? No, decimos, amén, la tomo y es mía. No duda. Sin embargo, el padre de la fe estaba lleno de dudas. Era necesario, diría Menem, que este hombre estuviera lleno de dudas para poder ser un hombre lleno de fe. Es que creemos que porque una persona dice sí, amén, está lleno de fe. Y por dentro se está preguntando cómo, Dios, cuándo, y a qué hora y en qué canal. Estamos llenos de dudas. Y no está mal dudar. Porque si hay alguien que puede evacuar todas tus dudas, ese es Dios. Es necesario que haya gente con dudas para que surjan mujeres y hombres de fe. Es necesario. ¿Amén? ¿Está conmigo? Si Dios te hiciera esa promesa, ¿qué le dirías? Si Dios te hiciera esa promesa que le hizo a Abraham, ¿qué le dirías? Vamos al capítulo 16. Si usted lee el título, Agar e Ismael, un hombre lleno de fe como Abraham, al que Dios le había dicho, yo te voy a dar un hijo, yo te voy a decir cómo, yo te voy a decir cuándo, vos quédate tranquilo. ¿Qué hizo el tipo? Se adelantó, le dio una manito al Señor. Se pone de acuerdo con su esposa, se llega con la criada, nace un hijo, y él dice, bueno, ya está, la promesa de Dios estaba cumplida. ¿En algún momento le preguntó a Dios? No, tomó su decisión. ¿Era necesario que un tipo que había recibido una palabra, un hombre que había recibido una promesa de Dios tan fuerte, cometiera semejante equivocación? Si Dios se lo había prometido, Dios le había dicho que lo iba a hacer, cómo lo iba a hacer y cuándo, ¿por qué se adelantó? No, porque el Señor, ¿sabes que el Señor me guió? Dios me dijo que me iba a dar esto y yo tengo que ir y tomarlo. Tranquilo. Dios te va a decir cómo, Dios te va a decir cuándo, pero es necesario que dudes, es necesario que preguntes, es necesario
que hables con tus pastores, que hables con tus líderes, que le digas, ¿cómo hago esto? Dios me dijo esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo camino? ¿Para dónde voy? ¿Cómo me direccionas? ¿Qué consejo me das, Lauti? ¿Qué consejo me das, Pastor Carlos, Nori, Lucy, Marcelo, a los líderes? ¿Qué consejo me das? Es necesario preguntar. Para que haya gente de fe, primero tiene que haber gente que esté llena de dudas. Es necesario. Ah, no, pero la duda es pecado. Génesis, capítulo 17, desde el versículo 1, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cuánto tenía? ¿Cuánto se había tardado Dios? ¿Hay algunos buenos para las matemáticas? Si redondeamos de 100, más o menos se había tardado 25 años, ¿o no? ¿Está bien? Ahora, las promesas de Dios se cumplen en el tiempo de Dios, no en el tuyo, no en el mío, no en el que alguien sobrenatural, con una visión y una relación con Dios y conexión con Dios tan especial, te dice, es ahora. No, es cuando Dios te lo dice, es cuando Dios te lo marca. Ahora, no hay tiempo, porque si ya había llegado tarde, a los 75 años, imagínese cuando Abraham recibe la promesa a los 99. Dijo, listo, ya está. O sea, el error que él cometió, haberse metido con una mujer que no debía, le costó 25 años de demora en la promesa. ¿Está conmigo? Dice el versículo 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amén. Otra vez Dios vuelve a ser reiterativo y ahora Dios empieza como a dar algunos detalles más. Ya no te vas a llamar más Abraham, ahora sos Abraham, porque voy a hacerte padre de muchedumbre de gente, vas a ser una persona que tiene muchos hijos. Dios vuelve a hacer una pregunta, Dios vuelve a hacer una promesa, Dios vuelve a decirle, voy a hacer esto contigo. ¿Cuántas veces Dios te tuvo que repetir la misma promesa? ¿Muchas veces? ¿Muchas? Entienda esta analogía que voy a hacer. Viene una persona y te da una palabra. Y todos sabemos y dijimos, wow, mirá la palabra que Dios le entregó a Romy, qué impresionante, Dios todo lo que va a hacer. Pasa un tiempo, viene otro profeta y viene y le dice lo mismo. Dice, wow, cuánta palabra, cuánta revelación. Y todo lo que Dios le está diciendo a Romy. Y viene otra vez y después viene el pastor y ora por ella y le dice la misma palabra. Decimos, wow, cuántas cosas tiene Dios para esta mujer. ¿Y cuándo se van a cumplir? ¿Cuándo vas a hacer algo? Romy, disculpame, te agarré por ejemplo porque justo te estaba mirando. ¿Cuántas veces Dios tiene que repetir una y otra vez la promesa hasta que al cabeza dura le entra? Lo mismo hizo Dios con el padre de la fe. ¿Cuánto más va a hacer Dios con vos y conmigo? Que somos los más testarudos que puede haber. ¿Cuánto más va a ser Dios con nosotros? ¿Cuántas veces te tiene que repetir todo lo que tiene para vos? ¿Cuánto más? ¿Hasta cuándo? ¿Es necesario que Dios te lo vuelva a decir? En el versículo 15, ustedes vayan conmigo y lean este versículo. Dice, dijo también Dios a Abraham,
Saraí, tu mujer, no la llamarás Saraí, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré en ella hijo. Si la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Amén. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer un hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? El padre de la fe se estaba riendo de la promesa. Dios le volvía a decir a los 99 años: dale, que la promesa sigue en pie, dale, tranquilo que la promesa va a llegar. ¿Qué hace el tipo? Dice: a mí, un viejo, un hombre ya grande, y mi mujer que ya no puede dar a luz con 90 años, y se larga a reír. Guarda, era el padre de la fe. Tuvo que ser el padre de la duda. Tuvo que dudar, tuvo que hacerse preguntas y hacerle preguntas a Dios para que Dios nuevamente pudiera hablar. ¿Cuántos hombres de fe y mujeres de fe hay acá? Como dije que antes eran hombres de duda, nadie dijo nada, ¿no? ¿Cuántos hombres de fe hay en esta mañana? ¿Cuántas mujeres de fe? Están bajando los likes. Hemos entendido que un hombre de fe, una mujer de fe es el que está lleno de certezas, y un hombre de fe o una mujer de fe está lleno de dudas, sin embargo le cree a Dios. Un hombre de fe y una mujer camina, va, se mueve, aunque no vea nada. ¿Qué es la fe? Hermosa definición. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si vos no estás viendo lo que vas a recibir, es simplemente creer en algo que no estás viendo. ¿Y alguna vez dudaste de algo que no estabas viendo? ¿Alguna vez alguien te hizo una promesa y te dijo: mi amor, tranquila, para el aniversario vas a ver que te voy a sorprender? Y llegó el día después del aniversario con el ramo de flores: mi amor, mirá, me acordé del aniversario. Sin vergüenza, cara dura. Ilusas. ¿Cuántas veces no nos han prometido cosas y nos han fallado? Ahora, Abraham debe haber, yo entiendo que él se reía como diciendo: sí, Dios, dale. Me lo dijiste a los 75, ahora renovás los pactos a los 99. Dale, Dios, dale, sí, buenísimo. 100 años yo, 90 pirulos la vieja. ¿Cómo vamos a hacer? El padre de la fe. Era necesario que ese hombre, padre de la fe, dudara. ¿Amén? ¿Está entendiendo el mensaje? Vaya conmigo a Éxodo capítulo 2. ¿Se está poniendo bueno? Decir al que tenés al lado: tenés una cara de fe. No sé cómo es la cara de fe, pero decirle: tenés cara de fe, lo estoy viendo por fe. Éxodo capítulo 2, desde el versículo 11 en adelante, dice: Moisés huye de Egipto. Y en aquellos días sucedió que, crecido ya, Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró para todas partes, y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la tierra. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián.
Amén. El hombre manso. Dice la palabra que después de Jesús no, o los sabios, los estudiosos de la palabra dicen que no hubo después de Jesús otro como Moisés. Un hombre manso. Manso, no menso, manso. Mansito. Fíjense, el hombre manso sale del palacio, va caminando, ve a todos sus hermanos hebreos ahí trabajando, haciendo los ladrillos, como en la novela de Moisés, ¿se acuerdan? Que hacían los ladrillos. ¿Cuántos la vieron? De ahí se aprendieron la historia, no me mientan. Bueno, estaban haciendo los ladrillos y ve a sus hermanos y dice, y cuando ve que uno de los egipcios lo estaba maltratando, ¿qué hace? Toma la decisión de, lo mata, lo esconde. El hombre manso, el hombre pacífico, el hombre tranquilo, tomó la decisión de matar porque se había enojado, porque había una injusticia. Le hago una pregunta, ¿era necesario que Moisés hiciera eso? Si usted ve que están matando a alguien de su familia, ¿no va a saltar por el de su familia? Dijo, yo soy argentino, él es argentino, lo están vapuleando, lo voy a ir a buscar y lo voy a defender. Hizo lo que cualquiera haría. Ahora, el hombre manso, el hombre tranquilo, toma la determinación de matar. ¿Era necesario? Claro que sí. Era necesario porque él tenía que huir, tenía que apartarse, tenía que esconderse. Porque ahí Dios iba a salir a su encuentro, y donde narra la historia en Éxodo capítulo 3, cuando Dios le sale al encuentro a través de la zarza que ardía. Le hago una pregunta. ¿Usted sabe cuántos años pasó Moisés en la tierra de su suegro, pastoreando? 40 años. ¿Y cuántos años tenía antes de matar al egipcio? 40. O sea, 40 más 40, 80 años estaba el tipo en el desierto. De 40 en 40 iba, porque después le tocó 40 años en el desierto. Entonces, Moisés toma la determinación, mata a alguien, algo que no debía hacer, y las personas a las que él defendía, después él trata de decir, che, no se peleen, tranquilos. ¿Y vos quién sos? Sus amigos, sus hermanos le decían, ¿y vos quién sos? ¿Quién te estableció como juez para venir a meterte acá? Ahora, esa respuesta que le dan los hebreos era la respuesta que iba a recibir durante 40 años en el desierto. Cuando Moisés quería hablarles y le decía, esto dijo el Señor, ¿y cómo vamos a creer que Dios te lo dijo? Ah, dale, ¿vos sos el juez ahora? ¿Quién te pensás que sos? Así hablaban, parafraseando un poco, ¿no?, a lo argentino. El hombre tranquilo tuvo que matar, tuvo que cometer un error para escaparse, para esconderse. Y ahí Dios le salió al encuentro en medio de la zarza. Y en ese diálogo que Moisés tiene con Dios, se llena de dudas y le dice, pero a mí, yo que me cuesta tanto hablar, que no me sé expresar, a mí, ¿estás seguro? Y otra vez con preguntas y con dudas. Ahora, ¿no le hiciste esa pregunta a Dios? A mí que soy pecador, con todo el pasado que tengo atrás, con todo lo que hice mal, ¿a mí me vas a elegir? Era necesario que pasara. Era necesario que te equivocaras. Era necesario, y ahora voy a decirte por qué. En el capítulo 32 de Éxodo cuenta la historia de cuando Moisés sube al monte, Dios revela los mandamientos y el pueblo ansioso, esperando abajo del monte, qué decisión tan importante y tan inteligente tomó. Le dijo, Aarón, necesitamos a alguien a quien adorar. Poné una imagen. Estamos acostumbrados a adorar a alguien. Los egipcios estaban llenos de estatuas, llenos de dioses. Necesitamos alguien a quien adorar. Y Aarón hace un becerro de oro. ¿Y qué hace Moisés cuando baja, lleno de la presencia de Dios, ve semejante sacrilegio? ¿Qué hizo?
agarró las tablas y las hizo pedazos. Era la palabra de Dios, era lo que Dios había revelado. El tipo de la bronca que tenía, porque eran unos cabezaduras, agarró y rompió las tablas. El manso. ¿Era necesario? Podría haberlo evitado, podría haberse enojado y haberle roto las tablas en la cabeza, por ejemplo. Hubiera sido un poco más inteligente. Borren esa parte del mensaje. Entonces, hablábamos recién de un padre de la fe lleno de dudas. Ahora hablamos de un hombre templado, un hombre tranquilo, que tiene sus reacciones, que tiene sus momentos de bronca. Primero, mata a alguien. Segundo, rompe las tablas donde estaba la ley de Dios. Y tercero, en el libro de Números, capítulo 20, cuenta la historia. En el momento en el que el pueblo ya estaba llegando a Canaán, empezaron a morirse de sed. Estaban sedientos. Decían, Moisés, por favor, sacanos de algún lugar agua, danos agua. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué nos sacaste? Estábamos tranquilos, estábamos tomando agua. Y fíjense que capítulos atrás los estaban azotando. Eran porfiados los negros. Eran porfiados extremo. Ahora le piden a Moisés agua. Y Dios le dice, Moisés, vas a ir con Aarón, tomate tu tiempo, hablale a la roca y vas a ver que va a salir agua, tranquilo. ¿Qué hizo Moisés? No le habló, le pegó 2 palazos. El hombre manso. El hombre manso de la historia del Antiguo Testamento. Uno de los hombres más importantes en la cultura de Israel, como lo es Moisés. El hombre manso demuestra, saca de adentro de él su bronca, su ira, su enojo. ¿Era necesario? ¿Sabe qué le costó a Moisés ese error? No entrar a la tierra prometida. Fíjese al punto que Dios llevó la actitud de Moisés. Dios le dijo, hablale a la roca, tranquilo, hablale y vas a ver que es mansita, te va a salir agua. Y Moisés, lleno de fe, me imagino, dijo, mirá la roca, esa va a salir agua, así le voy a meter un palo. Y le pegó un palo, le pegó 2 palazos. Y Dios se enojó tanto porque le dijo, Moisés, yo te dije que le hablaras, no te dije que la rompieras. Y eso le cuesta a Moisés la entrada a la tierra prometida. ¿Era necesario hacer eso? Era necesario. Y así puedo hablarte de tantas historias que anoté, pero no quiero extenderme más. Pero puedo hablarte de un apóstol Pablo que tanto hablamos y tanto predicamos. Era necesario que Dios rescatara a un asesino de la iglesia para que fuera nuevamente el padre o el líder de los gentiles. Era necesario que Pablo tuviera que presenciar la muerte de Esteban, estar ahí, agarrar las ropas y verlo cuando lo estaban matando. Porque eso dice en el libro de Hechos, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9. Si usted lee la historia, en la muerte de Esteban, el primer mártir, estaba Saulo ahí. Saulo recibe la ropa y ve cómo lo matan, ve cómo lo asesinan y dice que iba por las casas y mataba y lo sacaba de los pelos a los cristianos. Ahora, ¿era necesario que Dios rescatara a alguien así? No tenía apóstoles, no tenía gente que estaba adecuada a ese puesto para que surgiera el Pablo de los gentiles. Tenía que nacer el Pablo que mataba a los hijos de Dios. ¿Sabe para qué? ¿Y por qué era necesario todo esto que hemos leído? Para que se cumpliera la promesa mesiánica, para que todo lo que se dijo desde el Génesis terminara en la cruz de Cristo. ¿Era necesario? Claro que era necesario.
Era necesario que Abraham se equivocara, era necesario. Era necesario que Noé se emborrachara, era necesario. Claro que era necesario porque tenía que llegar el Salvador. Era necesario para que Dios siempre sea quien da la nueva oportunidad. Estos son 3 puntos por qué eran necesarios lo que le comenté. Primero, para que se cumpliera la promesa mesiánica. Segundo, para que Dios siempre sea quien da la nueva oportunidad, porque siempre Dios encontró un remanente, pero siempre fue Dios el que eligió darle la oportunidad. Y también fue necesario para que el mensaje del Evangelio, en el caso de Pablo, llegara a todas las naciones de la tierra. Si no se hubiese rescatado a ese Saulo que mataba a los hijos de Dios, probablemente no se hubiera llegado a donde se llegó. No se hubiera alcanzado a los que no eran del pueblo judío. Te hago una pregunta. ¿Cuántas cosas pasaron en tu vida? Pensá un segundo, mirate vos, analizá todo lo que vos hacés, lo que hiciste ayer, lo que hiciste años atrás, lo que viviste. ¿Y cuántas veces te hiciste esta pregunta? ¿Era necesario? ¿Era necesario? Y voy a decirte algo, era necesario. Era necesario. ¿Sabes por qué es necesario que vivamos esas situaciones? ¿Por qué es necesario que pasemos por la duda? ¿Por qué es necesario que pasemos por los momentos de bronca? ¿Por qué es necesario que pasemos por los momentos en que perdemos la cabeza? ¿Sabes por qué todo eso es necesario? Para que siempre vuelvas a Dios en primer lugar. ¿Saben que el apóstol Pablo, una de las cosas que él marca en el libro de Hechos, y él dice, en el libro de 2 de Corintios, él dice, yo le pedí a Dios que me sacara este aguijón. 3 veces se lo pedí. Sin embargo, no dijo que sí, y siempre dijo un no. Pero entendí que ese aguijón en la carne me hacía recordar a quién pertenezco. Estoy parafraseando lo que Pablo decía. Entonces es necesario todo lo que viviste, es necesario todo lo que estás viviendo, es necesario que te caigas para que te vuelvas a levantar, pero que te levante Cristo, que te levante el Señor. Es necesario caer, es necesario dudar, es necesario pasar por tribulaciones, pasar por momentos difíciles, es necesario para volver a Cristo. Si tuviéramos una iglesia perfecta, si tuviéramos gente que está prácticamente limpia, no habría necesidad de ir a la cruz. ¿Qué necesidad de adorar a Cristo tendríamos si fuéramos santos? ¿Qué necesidad de ir a las plantas del Rey cuando estoy limpio, cuando estoy puro, cuando estoy con la conciencia tranquila, cuando no cometí ningún error? Es necesario que te equivoques para que vengas a la planta de Jesús. ¿Sabes para qué es necesario también que hayas pasado todo lo que pasaste? ¿Para qué es necesario que pases lo que estás pasando? Para que no queden dudas que simplemente es la gracia. Y es necesario para que el poder transformador de Dios nos cambie todos los días. Si la sociedad no cometiera errores, no habría necesidad de iglesias. Si la gente fuera perfecta, no hubiera sido necesario Cristo en la cruz. Todo lo que viviste, todo lo que pasaste, que solo vos y Dios lo saben, todo lo que te ha tocado pasar, y eso con lo que estás luchando hoy, que no te suelta, que no te deja, que te cuesta tanto abandonar, es necesario
es necesario para que seas formado a la imagen de Cristo. Es necesario para que sea la gracia lo único que te acerca a Jesús. Es necesario para que seas transformado todos los días de tu vida. Si hay un día en que no cometiste un error, es un día que no necesitaste a Cristo. Grábese esa palabra. Si hay un día de tu vida que no cometiste una falta, es porque no necesitaste a Jesús. Hay corazones que están siendo ministrados por el Señor. Hay heridas que están siendo sanadas. Porque hay gente que dice, que pensó y dijo tantas veces, yo no soy capaz. Dios no puede darme todo lo que dijo que me iba a dar. Dios se habrá equivocado de persona cuando dio este mensaje. Ya es tarde. Fíjate quién soy. Mirá mi prontuario. Mirá el listado de cosas que hice. Te equivocaste, Dios. No soy yo. Y Él te dice, era necesario. Era necesario. La Biblia, la palabra de Dios está llena de gente que necesariamente tuvo que equivocarse para que Dios se pudiera glorificar, para que nacieran hombres de fe. Primero tuvieron que haber hombres que dudaran. Para que naciera gente mansa, tranquila, tuvo que pasar por tiempos de prueba en su mansedumbre. Para que naciera alguien que predicara con tanta pasión y con tanta devoción el Evangelio, tuvo que haber alguien que matara a esos que predicaban el Evangelio. Era necesario, porque si no, Cristo no hubiese ido a la cruz. Y con esto no quiero avalar el pecado, con esto no quiero decirte que está bien pecar, que está bien cometer errores, no estoy diciendo eso. Pero no te sientas culpable, no te castigues, no te autoflageles, no te tires tierra encima cuando Dios está intentando limpiarte. Dejemos de pensar que simplemente somos santos por no cometer errores. Cristo dijo, Pablo dijo, Cristo es el que nos santificó. Él. El propósito de la muerte de Cristo en la cruz fue reconciliarnos con el Padre. Fue darnos una nueva oportunidad. ¿Era necesario que todo eso pasara? Claro que sí. Pero es necesario que te arrepientas de lo que estás haciendo. Amén. Es necesario que te arrepientas de todo lo que viviste. Arrepentite. Decirle, Dios, yo estoy realmente arrepentido de todo lo que hice. Quiero ser lleno de tu gracia, de tu perdón y de tu amor. Hay gente que no se deja abrazar por el amor, que no se deja abrazar por el perdón de Cristo y que se tiran tierra encima, se ensucian. Y dicen, no, yo no puedo, Dios no puede hacer esto conmigo, yo no soy suficiente, yo no soy capaz. Como Moisés, lleno de dudas, lleno de preguntas. ¿Era necesario? Era necesario. Amén. Era necesario. Quiero invitarte a que puedas ponerte de pie. Cuando los pensamientos, cuando Satanás quiera acusarte y quiera decirte, Dios no puede usarte porque vos consumís droga. Dios no puede usarte porque vos no perdonaste. Dios no puede usarte porque ya sos viejo. Dios no puede usarte porque sos muy joven. Dios no puede usarte porque no tenés estudios. Dios no puede usarte porque engañas a tu esposo, a tu esposa. Dios no puede usarte porque maltratas a tus hijos. Todo lo que estás pasando es
necesario para que la gracia redentora de Cristo vuelva a ponerte en el lugar correcto. Pero hay una palabra que no puede faltar en este mensaje y es arrepentimiento. No podemos convivir con el pecado sin culpa, sin la necesidad de sentirnos perdonados por él. Hay corazones hoy, corazones que están soltando cosas que no podían liberar. Hay cosas que te tenían atado, hay opresiones, hay vicios, hay historias en tu vida, maltratos, ausencias, palabras hirientes que te marcaron el corazón, que te marcaron el alma y que te dijeron: no sos capaz, no vas a llegar. Y aunque Dios llegue tarde, como lo hizo con Abraham, Dios va a cumplir su promesa. Aunque el hombre, la mujer y la sociedad diga: este no puede ser hijo de Dios. Es ahí cuando más hijo de Dios tenés que ser. Es ahí cuando más necesitas la gracia, cuando más necesitas el perdón, cuando más necesitas su amor. Dejemos de victimizarnos y de quedarnos con nuestras historias, decir: Dios no me puede perdonar, Dios no me puede sacar de ahí, Dios no puede hacer nada conmigo. Claro que puede hacerlo. Si lo hizo con ellos, ¿cómo no lo va a hacer con vos? Si lo hizo conmigo, con alguien tan pecador como yo, ¿cómo no lo va a hacer con vos? Era necesario que pasaras lo que pasaste. Era necesario que vivieras lo que viviste. Era necesario. ¿Hay algún corazón que todavía se esté preguntando: ¿era necesario? Era necesario, Señor. Yo me imagino que Jesús en la cruz se habrá hecho esta pregunta y habrá dicho: Señor, Dios, Padre mío, era necesario. Era necesario. Era necesario, claro que sí. Sin cruz no hay pecados que no sean limpiados por la gracia de Dios. ¿Hay alguien que está tomando esta palabra esta mañana? ¿Hay alguien que está siendo sanado en su corazón? Todas tus historias, todos tus errores, todas tus faltas, todas tus equivocaciones, tus adicciones, tus problemas, todo eso es necesario para que vuelvas a Cristo. Es necesario para que la gracia sea lo único que cuenta, y es necesario para que seas transformado por el poder de Dios. Pero hoy Dios necesita corazones arrepentidos. Él ya te dijo que fue necesario. Él te dijo: yo ya lo sé, ya lo tenía planeado, esto iba a suceder, pero necesito que te arrepientas. ¿Hay algún corazón arrepentido? ¿Hay algún corazón arrepentido? Es el día de que te vuelvas a reconciliar con Él. Es el día de que vuelvas a abrazar el perdón, que vuelvas a abrazar el amor de Cristo. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: Señor, todo lo que pasé no lo entendía.